Bueno, entonces vamos a hablar de trauma craneoencefálico y aquí hay cosas que vamos a pasar pues como rápido, pero algunas consideraciones importantes. También es una lesión pues que nos va a generar discapacidad física y cerebral importante. Y cuando hablamos de esa distribución trimodal del trauma, recuerden que entre ellas está en el primer piquito es donde la gente se empieza a morir más, ¿cierto? Sobre todo el trauma, algunos traumas grandes. El TEC es uno de ellos, sobre todo cuando hay exposición de masa encefálica, la ruptura del aneurisma la ruptura de aorta, perdón, o el trauma vascular, el paciente en choque, luego viene el paciente con neumotórax a tensión, con neumotórax, y luego viene la sepsis y la disfunción multiorgánica. Puede que este se ocupe entre ese primero y segundo, y recuerden que cuando hablamos de mortalidad, tenemos menores de 40, más de 40, menores de 40 años, trauma es una de las principales causas, y hay que pensarlo siempre cuando tenemos un paciente con politrauma también. Este es un estudio colombiano donde hablaba acerca de los principales mecanismos de trauma, hablando, por ejemplo, que en Colombia pues, se distribuía en la mayoría de los casos por TEC, eran por politrauma, en otros era por CAI. ¿Alguien tiene un micrófono prendido por allá? No, aquí hay los que están hablando, que verifiquen por favor los micrófonos. Caídas en el 30%, y lo que hablábamos ahorita, el 50% se mueren en la cena, un paciente que tiene en ese momento exposición de la masa encefálica o hernia, el trauma penetrante también. Y nosotros dividimos el trauma también en el manejo del manejo inicial o el manejo primario del trauma, que es sobre todo las secuelas que pueden aparecer en las primeras horas, que es lo que yo ya no puedo prevenir, ¿cierto? Un trauma que es sangre, yo no puedo prevenir que sangre. ¿Qué puedo prevenir después de eso? El manejo secundario del trauma. Prevenir que se inflame, prevenir que esté hiperglicémico, prevenir la hipertermia, prevenir que resangre, definir qué paciente tiene que ir a cirugía. Eso sí será pues como importante también. Todo trauma en la cabeza es un trauma craneoencefálico, ¿cierto? Uno se puede golpear con la cama, ¿cierto? O cualquier caída boba sin que eso sea un TEC, pero hablamos que hay un trauma que puede ser estructural o fisiológico y puede ser por un trauma directo, golpe, fenómenos de aceleración, desaceleración, el que iba en la moto brinca o pues frena y también tiene el golpe o en el carro, o trauma penetrante que genere físicamente o químicamente o mecánicamente o eléctricamente una perturbación en el cerebro también. Hablamos entonces que usualmente vamos a tener una lesión primaria, que es donde se destruyen los axones y donde se destruyen las neuronas, se libera toda la parte proteica de lo que hay dentro de estas neuronas y empieza a aparecer los fenómenos inflamatorios. Es lo que va a la segunda fase del trauma, que es la capacidad del cuerpo y esas células otra vez de reintegrarse, de regenerarse y pues que haya una buena comunicación entre esas células. Usualmente esto es lo que tratamos de manejar con toda la reanimación del paciente politraumatizado. Vuelvo y traigo a colación también esa parte de la presión de perfusión cerebral, ¿cierto? Que es la línea verde, pero también tener en cuenta que yo puedo tener incluso cambios en esa presión de perfusión cerebral o por la hipoxemia o también incluso por la hipercapnia. Por eso cuando tengo un paciente con signos de herniación, en algunas guías plantean que uno debería empezar a hiperventilar al paciente. Teniendo en cuenta esto, uno, ¿por qué debería poner a hiperventilar al paciente? ¿Qué hace la hiperventilación con la presión de perfusión cerebral? Cuéntenos más, a ver, desarrollenos la idea. Punto 5 de hoy a los que vinieron presencialmente a esta clase. ¿Qué pasa entonces si usted lo pone a hiperventilar? ¿Bota CO2 o lo guarda? Bota CO2, muy bien. ¿Qué pasa con el oxígeno? ¿Aumenta o disminuye? O bueno, ¿qué busca el CO? ¿Qué buscamos cuando empezamos a hiperventilar? Que el vaso sanguíneo, lo que hace realmente es una vasoconstricción del vaso. Por ende, me mejora la presión de perfusión, ya no es tanto por el oxígeno, sino por lo que hace el CO2 como tal en el vaso. Exacto. Entonces, hay dos maneras de manejar, por así decirlo, la hipertensión endocraniana en un paciente con un TEC. Uno de ellos es empezar a hiperventilar a ese paciente.
o las otras son con las medidas antiedema, el uso del mannitol, la solución salina al 3 o al 7%. Entonces, con ese CO2, lo que buscamos es que otra vez el vaso sanguíneo esté, pues, normoconstriído o vaso constreñido, ¿cómo se dice? Constreñido, sí. Bueno, que disminuye un poquito el tamaño del vaso sanguíneo, evito esa vasodilatación y evito que haya más edema cerebral. Entonces, por eso digamos que empiezo a hiperventilar. ¿Cuál es el problema? Que en teoría para que eso suceda, usted debería tener una máquina de gases al lado o guiar esa hiperventilación con una capnografía, que ahorita vamos a ver cuál sería la meta de capnografía en ese paciente que lo estamos sometiendo a hiperventilar. De aquí ya hemos adelantado muchas cosas, ¿cierto? Entonces, miren que esa presión de perfusión depende de dos variables importantes, la presión arterial media y la PIC. Por eso es tan importante que si yo tengo un paciente politraumatizado, acuérdense que por allá había una teoría de la reanimación hipotensiva. Y en esa reanimación hipotensiva decía, si usted tiene un paciente hipotenso, pues manténgalo probablemente hipotenso para que no sangre mucho. Sí, solo sí, si el paciente no es anciano, no es niño, no es mujer o tiene TEC, porque usted antes ahí lo que necesita es que tenga una buena presión arterial, porque necesita también restituir y mantener la volemia y la presión de perfusión. Lo mismo en el cerebro. Si usted tiene un paciente hipotenso que tiene un trauma, politrauma, incluyendo algún órgano del cuerpo, pero también trauma en la cabeza, pues la presión arterial va a estar disminuida y por ende la presión de perfusión también, y esa curva de autorregulación cerebral va a caer y vamos a generar más zonas de isquemia. Entonces, por eso, no es una meta del paciente con TEC el manejo de la reanimación hipotensiva, el manejo de la normotensión. Cuando usted tiene una PIC elevada, pues entonces es donde usted va a tener más riesgo de un edema cerebral, ¿cierto? Clínicamente yo puedo pensar que un paciente tiene una PIC elevada, el paciente que tiene la triada de una hidrocefalia o una hipertensión endocraniana. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? Y alteración del estado de conciencia, ¿cierto? Entonces, eso me puede sugerir indirectamente que ya hay un fenómeno de hipertensión endocraniana que usualmente es por encima de 20, que es donde empieza a aparecer eso, ¿cierto? Esto se los traigo porque ahorita hablábamos que no todo golpe en la cabeza es igual a TEC, pero porque un paciente con TEC puede tener alteración del estado de conciencia y hasta ahora no se sabe, y hay un montón de teorías. A mí la que más me gusta es la que aparece ahí y es la del sistema reticular ascendente o activador. Resulta que él es el que nos comunica el tálamo con el hipotálamo y las señales de la corteza. Y es lo que lo mantiene a uno alerta, conectado. En teoría dice que cuando hay un trauma, como hablamos ahorita de esa lesión física, química, penetrante o directo de aceleración en el trauma, ese sistema reticular o el SARA, en la mnemotecnia que hay, se desconecta y hace que usted en ese momento tenga una alteración del nivel de conciencia. Acuérdense que nosotros podemos tener nivel de conciencia y contenido de la conciencia. Nivel de conciencia es lo que tenemos en este momento, ¿cierto? Estamos alertas, pero puede que muchos de ustedes tengan mucho sueño o los que están por allá estén acobijados, uno no sabe, ¿cierto? Ese es el nivel de conciencia. El contenido es lo que me permite a mí tener conversación con ustedes o que ustedes me estén a mí prestando atención, ¿cierto? O si estoy muy estuporoso o si estoy en un estado de coma, por ejemplo, eso hace parte también del contenido de la conciencia. Lo otro, la teoría, por ejemplo, de los jugadores de fútbol americano. Y es que esos pacientes de forma repetitiva sufren concusiones cerebrales, traumas a repetición, y esas concusiones cerebrales también generan esos fenómenos de desconexión o fuerzas rotacionales dentro de los axones. Y finalmente hay otra, y es el fenómeno inhibitorio dado por los receptores inhibitorios, sobre todo la acetilcolina, que genera o predispone más a que el paciente esté como más dormido. ¿Cómo entonces clasificamos el paciente con TEC? Entonces, pues vamos a utilizar la escala que es la escala de Glasgow, que la escala de Glasgow es importante que ustedes sepan que es una escala validada. Qué pena ahí que les traje el PDF, pero no traje mi computador y lo tenía era en el correo. La escala de Glasgow está validada en pacientes con TEC y cuando se hizo el estudio inicial, parecido también al estudio del NIHSS, se quería ver cómo era esa correlación de evaluación de enfermería, médico, APH y médicos,
y que hubiese una comunicación interobservador también. Entonces tiene una sensibilidad muy alta, entre el 90 y el 95%, y por eso pues digamos que utilizamos la escala de Glasgow. Sin embargo, hay otras escalas. ¿Alguno recuerda alguna otra escala para evaluar el nivel de conciencia, evaluar el Glasgow? Evaluar el TEC, perdón. El FOUR también, ¿cierto? Que también tiene otras variables, la parte motora, la parte ocular, la parte verbal, o la escala APTI. Si el paciente está alerta, si responde a estímulos verbales o si no responde. También es otra escala pues que pueden tener en cuenta. Entonces, en el paciente con el TEC leve, que es el paciente que tiene un Glasgow entre 13 a 15, ustedes podrían utilizar pues también como otras escalas para ponerle el siguiente apellido, y es si el paciente tiene un TEC leve de alto riesgo o de moderado riesgo. Entonces está la escala de New Orleans y la escala canadiense. Este dato es importante, y es que New Orleans solamente es para pacientes con Glasgow 15-15. Si un paciente tiene 13, 14 o 15, uno debería utilizar la escala canadiense. En resumen, las variables son muy parecidas, ¿cierto? Pero pues en algún día si les ponen un examen de admisión en un examen, pues ténganlo en cuenta, por ejemplo. ¿Qué incluye New Orleans? Si el paciente está con cefalea y tuvo TEC, si tuvo vómito, la edad, consumo de alcohol o drogas, porque esto puede alterar el nivel de conciencia, traumas visibles por encima de la clavícula o si el paciente convulsiona. Sí, indicación de hacerle una neuroimagen. Y la canadiense dice, puede ser de alto riesgo, de riesgo intermedio, sobre todo frente a la evolución en el tiempo, pero en resumen, si es de alto de riesgo intermedio, igual necesita la neuroimagen. Entonces, si el paciente tiene una caída de la escala de Glasgow de 2 puntos, sospecha de fractura abierta de base de cráneo, vómito, más de un episodio, amnesia de más de 30 minutos o mecanismos de alto impacto, que fue arrollado de carro contra peatón, eyección, caída de más de 2 metros de altura o 2 veces pues como el tamaño del paciente también. Entonces ya con eso usted va a decir si el paciente tiene o no tiene un TEC leve, de riesgo medio o riesgo alto, o se indica pues como una neuroimagen. Esta es otra escala, que es una escala que sale por ahí en algunos libros, que es una propuesta de escala que hay y habla que usted podría tener un TEC mínimo, un Glasgow de 15, TEC leve de 14 o 15 cuando tenga pérdida de la conciencia menor a 5 minutos o que afecte la memoria, moderado entre 9 a 13 o que tenga pérdida de la conciencia o que tenga un déficit neurológico que esté focalizado o que ya tenga una neuroimagen y ya esté anormal, grave o severo y crítico, que es usualmente el paciente potencial donante. Eso es importante también que ustedes lo sepan, y es que usted puede ser un potencial donante cuando tiene un Glasgow por debajo de 5. Entonces usted está en un pueblo, le llega un paciente que tuvo un TEC o un trauma y tiene un Glasgow menor a 5, optimícelo. Probablemente ese paciente se vaya a morir, sí, pero cuídelo, guárdelo y llévelo a un hospital donde después podamos hacerle la neuroimagen y toda la reanimación y activar toda la parte de trasplante, que también ese paciente es un potencial donante. Las lesiones en la tomografía usted las puede dividir en dos maneras, las lesiones primarias y las secundarias. Las lesiones primarias son las que usted va a ver: la fractura del cráneo, el hematoma subdural, el epidural, las hemorragias intraparenquimatosas o las contusiones también, o las lesiones difusas, que usualmente requerimos resonancia para poder identificarlas, que son más que todo las de daño axonal difuso. Las secundarias entonces va a ser el paciente que convulsiona, ahorita vamos a ver cómo se dividen esas convulsiones, el paciente con edema, el paciente con hipohipertensión, raro que un paciente con un TEC esté hipotenso, las alteraciones de la glicemia, la fiebre y la desaturación. Entonces miren que yo no puedo prevenir las lesiones primarias, pero sí puedo manejar las lesiones secundarias. El abordaje es el mismo, un abordaje ABCDE, elevando la cabecera sobre todo para prevenir ese riesgo de edema cerebral o también hipertensión endocraniana, definir cuándo se requiere intubar al paciente, y hay unas metas que también la van a encontrar en la literatura, que es dependiendo de la edad. Más o menos ponen entre 100 a 110 y lo dividen si es mayor de 50 años o si está entre 50 a 65 años. 100 a 110 es lo importante de una presión arterial sistólica también. Glucometría. La ayuda diagnóstica en este caso sería la TAC de cráneo y pues evaluar otras cosas también. Cosas importantes, por ejemplo, en el paciente que vamos a intubar. Resulta que a uno siempre le enseñan que uno debería hacer inmovilización cervical.
porque con la laringoscopia, con los movimientos bruscos que podemos tener del cuello o de la columna, pues habrá riesgo de que ese paciente tenga una luxación articular o que tengamos riesgo de una compresión medular o un desplazamiento de las vértebras y generar una compresión. Eso es un sustento teórico que clásicamente siempre se ha dicho y todavía las guías lo siguen recomendando. Y eso viene de estudios en cadáveres. Se ponían a mover, a hacer la laringoscopia a los cadáveres, se evaluaba qué pasaba cuando se les movía el cuello, se evaluaba la angulación y si eso sí generaba un desplazamiento significativo en la médula. En resumen, es que uno debería seguir todavía protegiendo el cuello, ¿cierto? Sin embargo, si usted se está embalando para intubar a ese paciente, es muy poco probable que usted solo con la laringoscopia le genere trauma medular. Entonces, si usted se está embalando, pues movilícelo, pero si no, recuerden lo que hablábamos la vez pasada, intubación a una mano, a dos manos, con 3 personas, uno inmoviliza el cuello, el otro desde la parte anterior y otro desde la laringoscopia, ¿cierto? Que sería otra manera para evitar, pues, como también mover el cuello. Dentro de las metas, pues vamos a hablar ahorita de la normoxemia, que es una meta que usted necesita tener en este paciente, pero recordar que hay cosas que nos pueden cambiar la presión rápidamente, sobre todo la presión intracraneana. Por ejemplo, la misma laringoscopia nos puede generar, el aspirador nos puede aumentar incluso la PIC 5 milímetros también. Esto también pues está muy debatido, pero hay algunas guías que lo traen, por ejemplo, la guía de anestesia de TEC, que se la recomienda que la revisen, nos habla de cuál es el inductor ideal para intubar a un paciente. Entonces dicen, ya sabemos que no podemos tener un paciente hipotenso. Entonces, si el paciente está hipotenso, evite utilizar medicamentos de la premedicación que nos dé más hipotensión. Y en teoría, en primera línea, ponen la ketamina. Resulta que esto está escrito también y se ha dicho qué pasa con la ketamina. No es que supuestamente la ketamina es proscrita en pacientes con TEC. Y estos son los estudios a partir del cual se dice que la ketamina puede generar hipertensión endocraniana. En resumen, una única dosis de ketamina no va a ser tan suficiente para que genere una hipertensión endocraniana. Puede que haga aumentos transitorios de la presión. Pero si estoy sospechando que antes necesito catecolaminas, necesito aumentar la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, el inductor ideal en ese contexto sería, por ejemplo, la ketamina. Para que genere una verdadera hipertensión endocraniana, se ha visto que se requieren infusiones continuas. Y si está normotenso o hipertenso, en ese paciente puedo utilizar coinductores porque nos ayuda a bajar un poquito esa laringoscopia, que nos puede aumentar la presión, lo mismo lo del el aspirador, y el etomidato sería como el inductor ideal en paciente con TEC. Propofol también, pero si está hipotenso probablemente no nos va a servir tanto, y recuerde que el mismo propofol es neuroprotector, pero también nos va a generar disminución de la presión arterial. Una de las metas entonces en la vía aérea va a ser normoxemia y normocapnia. Ya vimos ahorita en esa grafiquita lo de la hiperventilación, ¿cierto? Bajamos la hipocapnia, bajamos y generamos una hipocapnia, bajamos el CO2 y ¿qué generamos? Vasoconstricción cerebral, disminuye de forma transitoria el flujo sanguíneo y disminuye pues como el riesgo de edema. ¿Cuál es el problema? Que requiero usualmente una capnografía, unos gases arteriales para medir en ese momento el CO2 del paciente. En la C, en la parte de la circulación, pues es toda la parte de la reanimación con cristaloides, ¿cierto? Recuerde que en esas lesiones secundarias usted puede tener un paciente con un edema vasogénico o un edema citotóxico. El vasogénico es que la barrera hematoencefálica le aparecen o esos poros que tiene, pues están mucho más grandes, también aumenta esa presión hidrostática, pasan las proteínas, electrolitos y agua. Y en el citotóxico es cuando ya hay destrucción de las células y ya hay apoptosis, hay disfunción de las membranas, hay mucha más agua y pues ambas van a generar edema también. Entonces, idealmente el líquido para reanimar lo más isotónico y pues debería ser pues como los cristaloides. Por ahí con algunos de ustedes, pues hablábamos acerca pues como del manejo de las metas de presión, lo que hablamos ahorita, 50, 60 años utilizamos una meta sistólica por encima de 100 y por encima de 70, 110 de presión arterial sistólica. Cuando se compara solución salina al 9, al punto 9, al 3, al 7, lactato de Ringer, ¿qué se dice? Recuerde que las soluciones, la solución salina o las hipertónicas pues van a tener más osmolaridad con respecto a la del plasma.
Y eso, pues digamos que en teoría nos va a arrastrar un poquito más de agua y nos podría ayudar a manejar la volemia y también prevenir que el paciente tenga edema cerebral. El lactato de Ringer es más hipotónico y antes nos podría empeorar incluso pues el riesgo de edema cerebral. Entonces, en un paciente con TEC, por ese supuesto fisiopatológico, a pesar de que no hay una evidencia tan fuerte, preferimos el uso de la solución salina o la solución al 3 o al 7% en caso tal de que también, además del manejo del TEC, tengamos que reanimar al paciente. ¿Cuándo manitol? ¿Cuándo solución salina hipertónica? Existen diferentes dosis. El manitol y la solución salina hipertónica al 3 o al 7 o al 21%, como usted lo quiera administrar, pues va a depender del contexto, sobre todo cuando el paciente tiene signos de hipertensión endocraniana, por clínica o que le estamos viendo en la tomografía cambios neurológicos o edema cerebral. La dosis del manitol, recuerden que va desde 0.5 hasta 1 gramo por kilo, más o menos 5 cc por kilo, que sería pues como la conversión, cada 6 horas o cada 8 horas o cada que el paciente tenga deterioro neurológico. En ese paciente que hay que estar pendiente, pilas con la osmosis, porque ese paciente puede generar una diuresis osmótica, puede alterar la glucometría, entonces estar pendiente también de eso y puede generar alteraciones en el sueño. Con las soluciones hipertónicas también. Entonces, si usted va a colocar una solución hipertónica, la puede colocar usualmente al 0.9, es que le vamos a dejar una infusión continua a ese paciente. Pero si ese paciente tiene un TEC y además de eso está hipotenso, ese paciente idealmente yo lo podría reanimar con solución salina hipertónica al 3 o al 7%. El problema es que va a requerir una dosis mayor y el problema es que puede que genere hipernatremia. Entonces, uno de los controles que tendría que estar pendiente en ese paciente es la medición del nivel del sodio. Profilaxis anticonvulsivante, pues que tanto lo hemos mencionado, 30% de los pacientes con TEC sangran y 10% pueden hacer un estatus epiléptico. Entonces, cuando hablamos en TEC, usted puede tener convulsiones tempranas o convulsiones tardías. Las convulsiones tempranas son las que aparecen en los primeros 7 días. Las tardías son las que aparecen después de los 7 días. La profilaxis aquí en este contexto nos servirá sobre todo para prevenir las convulsiones tempranas, las que aparecen en los primeros 7 días, las que nos empeoran la lesión secundaria. No nos va a servir sobre todo las que lleva el paciente si convulsiona después de 7 días. Lo más probable es que va a desarrollar algún grado de epilepsia también. Cuando se comparan las diferentes indicaciones de a quién, entonces, por ejemplo, en la temprana, yo le debería dar profilaxis anticonvulsivante al paciente que tiene un Glasgow menor a 10, paciente que tenga fracturas lineales o deprimidas, el que tenga hematoma subdural o epidural, el que tenga contusiones hemorrágicas, la edad menor a 65 años o incluso el paciente alcohólico crónico. Las tardías, usualmente, pues ya no damos profilaxis, sino que empezamos tratamiento. ¿Con qué? Con lo mismo, con la fenitoína, con el levetiracetam y con el ácido valproico. No, entonces te saca la tomografía de cráneo y te dice que tiene un hematoma subdural y adicionalmente a eso tiene un Glasgow menor a 10 o tiene alguno de esos hallazgos, ahí uno debería pues como empezar. Aquí pues digamos que sería como lo que se le añade pues a ese sangrado. Ya hablamos de las metas, normoxemia, evitar la hiperoxemia y la hipoxemia, evitar la hipercapnia, solo la hiperventilación pues en el paciente con signos de edema cerebral. Y pues esto ya es como metas de cuidados intensivos, pero aquí también en el paciente coagulopático tenemos este algoritmo pues que parecido a lo que hablábamos ahorita. Entonces, si el paciente está con un trauma, se accidenta en un accidente de tránsito, sufre una colisión en un accidente de tránsito y está anticoagulado, entonces hay que revertirlo, porque lo más probable es que ese sangrado aumente o el paciente haya que llevarlo a cirugía. Entonces, anticoagulantes orales directos con dabigatran. Hay diferentes cosas pues también que pueden encontrar, que diálisis, que carbón. Recuerden que hay un antídoto, o si no el complejo protrombínico de 4 factores, con los inhibidores del factor 10 activado, complejo protrombínico, o si no, plasma fresco congelado. Con la warfarina, complejo protrombínico, se le puede administrar vitamina K. El problema es que cuando yo pongo vitamina K, se me demora 2 días para ver el efecto de la vitamina K en el cuerpo. Con heparinas, recuerden que son las protaminas, el sulfato de protamina la que vamos a administrar. Con aspirina no está completamente escrito si uno debería
transfundir o reanimar a un paciente con plaquetas que consuma aspirina o clopidogrel. Sin embargo, hay estudios, por ejemplo, de administrar una féresis de plaquetas, se podría administrar también. También tiene riesgo de de TBP, entonces idealmente de tromboprofilaxis, pues también. Y existen pues otras complicaciones que no las vamos a ahondar aquí mucho, pues el CADH, el cerebro perdedor de sal, el CADH y pues la parte pues de la sedación del paciente. Cuando usted tiene que intubar a ese paciente y ventilarlo, sí es muy importante, ojalá llevarlo a una sedación profunda. Y para eso, pues hay unas escalas, que es la escala, por ejemplo, RAS. Buscamos que esté más o menos en una escala de -2 a -3, muy profundo. Pues no del todo profundo, pero sí profundo, para evitar que haya aumentos súbitos de la presión y que genere pues una hipertensión endocraniana. Cuando un ataque de cráneo de control, usualmente cuando el paciente tiene deterioro neurológico, cuando tiene signos de empeoramiento pues clínico, también habría que hacer un ataque de cráneo de control. Y el volumen o el llevarlo a cirugía pues dependerá también de la localización. Sangrados que ocluyan los ventrículos, que generen signos de herniación, que desvíen más de 5 milímetros la línea media, que tengan un volumen más de 30 cc por lo menos también y dependiendo de la localización.